Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al lunes 26 de febrero de 2024. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. ¡Qué calor! Si ya de por sí el ambiente está lo que le sigue de caliente, al interior del PAN capitalino, la cosa está que arde. Justo cuando Santiago Taboada más necesitó un partido fuerte en las filas albiazules, hay deserciones, tironeos y temores. Por un lado, la diputada local Ana Villagrán se fue del albiazul azotando la puerta y despotricando contra el líder capitalino Andrés Ataide. Dijo que se fue por sus convicciones, pero en realidad fue porque no le dieron una candidatura. Y todo indica que, sorpresa, se unirá a Morena. Se sabe que el reparto de candidaturas está dejando muchos damnificados, especialmente del PAN, que han perdido posiciones debido a los acuerdos de su dirigencia tanto con el PRI como con el PRD, cuya presencia en la Ciudad de México es cada vez más escasa. A eso, súmele el intenso acoso judicial por el caso del cártel inmobiliario que tiene a más de un panista con el Jesús en la boca y el amparo en el bolsillo. Pareciera que Santiago Taboada realmente quiere dar la sorpresa y rebasar por la derecha a la morenista Clara Brugada. Antes tendrá que poner orden en casa. Cuentan que Tatiana Cloutier podría reaparecer en el primer plano de la escena política, ahora como candidata a la alcaldía de Monterrey, según lo que se comenta en las tierras regias. El alto mando de Morena quiere que la tía Tatis intente arrebatarle el municipio a Movimiento Ciudadano. Y vaya que sería una contienda interesante, pues del otro lado estaría ni más ni menos que Mariana Rodríguez, la popular influencer que entre otras muchas cosas es esposa del gobernador Samuel García. Ambas buscarían ocupar el lugar que deja Luis Donaldo Colosio Riojas, quien a pesar de tener prácticamente asegurada la reelección, optó por irse a buscar un escaño naranja en el Senado. Será difícil para los historiadores decidir cuál es la frase de Andrés Manuel López Obrador que logre sintetizar lo que fue su gobierno. A lo largo de estos 5 años y medio, el mandatario ha acuñado todo tipo de citas citables. Y es que el presidente lo mismo habla de estadística como la clásica "yo tengo otros datos", hasta de arqueología. Callaron como momias. También ha tenido reflexiones de gramática pura. No me vengan con que la ley es la ley. Y por supuesto educativas como esa de que los periodistas deben de aprender a respetar. Pero sin duda, de todos los aformas presidenciables que han surgido en ese sexenio, el que va ganando para retratar a AMLO es el recientemente célebre: por encima de la ley está la autoridad moral y política. ¿De quién? Pues del presidente. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que la abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, citó ayer por la mañana a todos los integrantes de su equipo para afinar los detalles de cara al arranque de la campaña presidencial programada para el próximo viernes en el Zócalo capitalino. En el encuentro estuvieron presentes también los líderes nacionales de Morena, Mario Delgado, del Partido Verde, Karen Castrejón, y del PT, Alberto Anaya, para asegurarse que no quede ningún punto pendiente en el inicio formal de la contienda. Trascendió que la abanderada presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, aprovechó el festejo de su cumpleaños 61 para darle el día libre a sus colaboradores cercanos, a quienes recomendó aprovechar el momento
para comer, bailar y tomar, además de recuperar fuerzas para los 3 largos meses que siguen de proceso electoral. La celebración fue coronada por la jefa de su oficina, Kenia López Rabadán, quien le colocó una improvisada banda presidencial, al tiempo que ofreció ponerle la de verdad en la Cámara de Diputados el próximo 1 de octubre. Trascendió que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, presidida por el panista Jorge Romero, instalará este martes la comisión de seguimiento a los procesos electorales, a fin de visibilizar cualquier amenaza del crimen organizado o riesgo para la integridad de los candidatos en la contienda. Todo con el compromiso de la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez y del subsecretario Luis Rodríguez Bucio, de mantener comunicación directa y permanente con los líderes parlamentarios para atender cualquier denuncia a la brevedad. Trascendió que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que dirige Alfonso Cepeda, celebrará hoy el aniversario 80 de su fundación con un acto en el Auditorio Nacional. Se sabe que el líder y su base aprovecharán la oportunidad para reiterar demandas añejas como obtener mejores salarios y basificación. Sin embargo, hay que recordar que este gobierno ya le ha cumplido al CENTE esas y otras demandas, como eliminar la reforma educativa de Enrique Peña Nieto y revisar su sistema de pensiones. Y a cambio los maestros se han comprometido a mostrar apoyo al presidente hasta el final de su mandato. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. AMLovers muy activos en Nueva York. Y no podría esperarse una reacción diferente, pues los AMLovers radicados fuera del país, los hermanos migrantes que tanto reconoce el presidente Andrés Manuel López Obrador, se activaron y se apostaron afuera de las instalaciones del influyente diario The New York Times, para protestar en contra del reportaje publicado en torno al presunto financiamiento del narco a las campañas electorales del mandatario. Aunque la convocatoria, entre la que se renombró al diario como New York Lies, mediante pancartas tuvo una escasa participación, según las imágenes registradas. Imprecisiones de la ministra Batres. Habrá que darle unas clases de geografía básica a la ministra Lenia Batres, al defender la idea del presidente de que los juzgadores pueden ser electos por voto popular. Batres Guadarrama soltó de manera engañosa que así se hace en Japón, país que suele verse como uno de los países desarrollados de Europa. A lo mejor la ministra se equivocó al estar hablando de Suiza y mezcló Asia con el viejo continente. Le amargan la fiesta a Xóchitl. Xóchitl Gálvez tuvo que interrumpir su festejo cumpleañero para reclamar la filtración de su teléfono. A pesar de que había adelantado que este domingo tendría una reunión con amigos y familiares en la que no faltaría la barbacoa ni la música, la panista tuvo que salir a las redes sociales y reclamar que su teléfono había sido filtrado. Claro que tampoco precisó importarle mucho, y en lugar de victimizarse por los mensajes en los que decían gorda y que tiene los dientes chuecos, prefirió celebrar el amor que le hicieron llegar los ciudadanos. Revire de la UNAM a Pablo Gómez. Con fuerte reclamó la máxima casa de estudios, reclamó a la Unidad de Inteligencia Financiera UIF de la Secretaría de Hacienda, que encabeza Pablo Gómez, por el bloqueo de las cuentas bancarias de la Facultad de Medicina. Le señaló que fueron bloqueadas cuentas donde aparecía la firma mancomunada del secretario administrativo de esa facultad, Luis Arturo González Nava, y las que no tenían relación con el empleado universitario. Por eso la UNAM fue más allá y anunció que ya hasta interpuso juicio de amparo directamente contra el bloqueo. Sostiene que la Facultad de Medicina y sus estados financieros nada tienen que ver con las investigaciones que se lleva a cabo.
Desaire al Parlamento abierto en San Lázaro. Según cuentan en el Palacio Legislativo, no ha sido fácil completar la lista de invitados a los foros nacionales, regionales y locales del Parlamento abierto que se acordó para analizar y discutir las 20 reformas que propuso el presidente AMLO a los diputados. Y es que nos indican, los partidos exigen, sobre todo el PAN, anotan, no quieren que la discusión se centre solo entre los legisladores, sino que acudan verdaderamente expertos en cada uno de los temas y los actores de cada sector. Pero resulta, según aseguran, que muy pocos quieren asistir, sobre todo porque dicen, ya saben que las reformas no tienen ninguna posibilidad de ser aprobadas por los votos, por los tiempos legislativos y por el momento electoral. Otra chapulín a la nueva política. Aunque todo sea por el hueso, la diputada local capitalina Ana Villagrán renunció tanto al Partido Acción Nacional como a su bancada en el Congreso de la Ciudad de México. Y es que, claro, no pudo asegurar una candidatura de cara al proceso electoral del 2 de junio próximo. Por eso, tras lanzarse en contra del presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Atay de Rubiolo, a quien acusó de haberle cerrado las puertas, la legisladora se reunió con la senadora de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, quien incluso publicó una fotografía del encuentro en sus redes sociales. Y de inmediato hubo arreglo. ¿Será que Villagrán ya negoció hueso en el Partido Naranja, propiedad de Dante Delgado? Es pregunta. Pepe Grillo, que se publica en el periódico La Crónica. Mensajes de odio. ¿Sabes mi nombre? Filtra mi teléfono. Lo que está detrás de los números telefónicos revelados es el clima de crispación que impera en el país, a pocos días del inicio formal de las campañas presidenciales. Hay tráfico intenso de mensajes de odio. De lenguaje violento a las acciones violentas hay un paso que muchos parecen dispuestos a dar. Como suele ocurrir, el presidente López Obrador es el principal responsable de caldear los ánimos. Lo suyo es echarle leña al fuego. Su decisión de ubicarse por encima de la ley y de decirle a la corresponsal de New York Times que se compre otro teléfono, abrió el tiroteo. López Obrador fomenta la crispación porque opera a gusto en el forcejeo político. Lo suyo es la batalla cuerpo a cuerpo con golpes legales, pero sobre todo los que se aplican debajo del cinturón. Las víctimas colaterales de la ira del tabasqueño fueron las candidatas presidenciales Claudia y Xóchitl. Ambas quedaron expuestas. Ya se sabe que la jauría digital es despiadada y cuando muerde no suelta, como un pitbull. Más conviene que todos tengan claro que no hemos visto nada todavía. Lo rudo está por venir. Los obispos y la elección. Ya es claro para todos que la jerarquía católica mexicana tomó la decisión de ser un protagonista más de las elecciones de 2024. Después de 5 años en la sombra, atestiguando el crecimiento de las iglesias cristianas y sus pastores consentidos de Palacio Nacional, los obispos se harán sentir durante la campaña. Las negociaciones con el jefe del crimen organizado, la defensa de los niños y jóvenes para blindarlos del clima de violencia, los llamados a la oración permanente, muestran su activismo. Tienen múltiples formas para hacerse escuchar, desde sus propios medios, los sermones en los servicios religiosos y las entrevistas con los medios, práctica para la que muchos de ellos han recibido capacitación de profesionales. Las candidatas presidenciales ya tomaron nota, y no es gratuito que se hayan mostrado particularmente amables con los obispos, sobre todo después de la visita de las dos, por diferencia de horas, al Vaticano. Claudia, 1 de marzo.
El segundo piso del periférico se parece al primero, pero no son iguales. Hay una misma ruta, pero múltiples diferencias en el diseño, la iluminación, los señalamientos, la seguridad. El reto principal de la doctora Sheinbaum a partir del 1 de marzo no será organizar actos concurridos o animados por artistas populares. Eso lo tiene dominado Morena, que además cuenta en todo el país con respaldos de autoridades locales. El reto principal es convencer a la gente de que la 4T se merece un segundo piso y que además será mejor que el primero. Hay desde luego millones de votantes que tienen la lealtad de los programas sociales, que es muy fuerte, pero para ganar se requiere también atraer a ciudadanos que sin romper están distanciados de la 4T, decepcionados de su jefe político. Claudia habla de alegría, incluso de furor, por el inicio de la campaña. La gente tendrá oportunidad de conocer la verdadera voz de la mujer que quiere ser la primera presidenta de México. Un verdadero hito en la historia nacional. El Distrito 5 de San Luis Potosí. El Partido Verde Ecologista de México es gobierno en San Luis Potosí. Para fortalecer su relación con la ciudadanía, el partido abrió sus puertas para alentar la participación de aquellos que con propuestas innovadoras busquen un lugar en el Congreso. El Verde forma parte de la coalición gobernante. Entre los espacios que tiene resguardados está el Distrito 5, para el cual eligió como candidato a diputado federal a Daniel Guillén Sánchez, quien salió avante tanto de los sondeos como en su identificación con la plataforma del partido. Y claro, su experiencia previa como legislador. Gente joven y probada cercana a la ciudadanía ejemplifica la propuesta del Verde para el 2024. Sacapuntas, que se publica en El Heraldo de México. A Rocha no lo defendió. Muy notorio fue que el presidente López Obrador ni siquiera lanzó una sola palabra de respaldo para el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, luego de la tremenda abucheada que recibió la noche del viernes frente al propio mandatario federal. Y para nada le funcionó colmar al tabasqueño con halagos, pues se quedó con las ganas de que su jefe político lo defendiera, como sí lo hizo con el morelense Cuauhtémoc Blanco hace unas semanas. Inicia construcción de planta de Tesla. Resulta que dentro de 8 días inician las obras de la megaplanta de Tesla que el magnate Elon Musk construirá en Santa Catarina, Nuevo León. El gobernador de la entidad, Samuel García, anunció que los trabajos arrancan el 3 de marzo. La inversión estimada para esta primera etapa son $5,000 millones. Primero el fuero, después regresa. Se soltó el rumor de que el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, analiza regresar a México tras la liberación del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en cuyo caso está involucrado. Pero quienes saben del asunto aseguran que él, también aspirante a diputado plurinominal, primero quiere asegurar su fuero. Va la UNAM a tribunales. Nos dicen que la UNAM, encabezada por el rector Leonardo Lomelí, y la Facultad de Medicina a cargo de Ana Carolina Sepúlveda, darán la batalla legal para desbloquear las cuentas que le congeló la UIF de Pablo Gómez. La Casa de Estudios argumenta que nada tiene que ver con el tema que involucra a un exfuncionario. Por lo pronto, solicitaron amparo. INE organiza foros para partidos. Además de los 3 debates entre presidenciables, el INE realizará 3 foros para que los partidos políticos expongan sus plataformas electorales. La comisión de debates, presidida por Carla Humphrey, planteó que estos se realicen el 11 y 18 y 25 de marzo,
que los temas a tratar sean política y democracia, economía y desarrollo social y sociedad e inclusión. Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. Jessie, la poderosa funcionaria que consigue citas con AMLO. Nos comentan que es costumbre que sea Jesús Ramírez, el vocero presidencial y el encargado de comunicación social de Presidencia, quien sea el vínculo para solicitar una entrevista con el presidente López Obrador. Sin embargo, al parecer, esto no siempre es así. Hay una funcionaria muy cercana al mandatario federal que puede ayudar a algunas personas a tener una entrevista con el presidente. Nos detallan que se trata de Jessica Ramírez, directora general de comunicación digital del presidente López Obrador, quien fue el enlace para que la periodista rusa Ina Afinogenova, de un canal español de televisión llamado Red, pudiera entrevistar al presidente. Esto se sabe luego de que la propia Afinogenova reveló que fue Jessie quien le consiguió la entrevista, que también ayudó. Nos comentan que en la entrevista no hubiera temas complicados ni se hicieran revelaciones. Demora de resoluciones clave en el Tribunal Electoral. Nos hacen ver que los asuntos de la ponencia de la magistrada Mónica Soto se van rezagando cada día. Por ejemplo, señalan que los rezagos van desde la resolución de si Arturo Saldívar violó la ley al dar entrevistas radiofónicas sobre sus preferencias políticas cuando aún era ministro de la Corte de Justicia de la Nación, hasta la resolución de si el Instituto Nacional Electoral puede notificar de madrugada cambios de spots a toda la industria de la radio y la televisión. Nos comentan que sin este tipo de resoluciones, el proceso electoral que inicia en una semana pone en riesgo la certeza. La magistrada, nos aseguran, lleva 2 meses sin proponer resoluciones al resto del tribunal. Buscan acuerdo nacional contra violencia política. Nos platican que ante la creciente violencia que se vive en este proceso electoral, los partidos de oposición pusieron en la mesa una propuesta para que todas las fuerzas políticas, junto con el Instituto Nacional Electoral y el Gobierno Federal, firmen un acuerdo nacional por la seguridad. Habrá que ver si el partido oficial y el Gobierno Federal aceptan tener un acuerdo, en especial cuando, a unos días de que inicien las campañas, el tono de enfrentamiento entre opositores y oficialistas se vuelve cada vez más ríspido. Sheinbaum y su equipo de campaña. Nos comentan que el aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, además de presentar sus propuestas de campaña en el Zócalo capitalino el viernes, estaría ratificando a su equipo que anunció en la precampaña, entre ellos Mario Delgado, Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Tatiana Cloutier, entre otros. Además nos dicen que se están haciendo acuerdos para sumar nuevas caras al equipo, y que entre ellas estarían las de Marcelo Ebrard y Manuel Velasco, quienes fueron sus contrincantes en el proceso interno de Morena. Hasta el momento no se ha definido la agenda que tendrá para la campaña, pero aseguran que buscará recorrer todo el país. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. Arranca Batres el inauguratón de obras. El tiempo corre y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, al parecer lo sabe. En los próximos 4 días de febrero puede inaugurar obras sin restricción alguna porque el 1 de marzo, es decir, el viernes, empiezan las campañas para la elección del 2 de junio. Por ello es que, si bien las obras y programas sociales se podrán seguir entregando, ya no se podrán publicitar. Así que por eso el propio Don Martí bautizó como inauguratón lo que ocurrirá en los próximos días para entregar obras
Y ayer no solo dio el banderazo de salida a un corredor de transporte, sino que se fue a entregar obras hidráulicas en Tláhuac. Así que don Martí no perderá ni un segundo. Intimidación hacia Tabe. Nos cuentan que tal parece que el proceso electoral ya llegó a las tierras de la alcaldía de Miguel Hidalgo y los simpatizantes de Morena están preocupados por la intención de reelegirse del actual edil, el panista Mauricio Tabe, y que gane. Por ello nos dicen que hace unos días intentaron denunciar a don Mauricio por un presunto desvío de recursos públicos ante la Fiscalía General de la República. Pero nos hacen notar que esa demanda está basada en las observaciones de informe que emite la Auditoría Superior de la Federación, las cuales no son definitivas y todavía las autoridades de la demarcación tienen tiempo para aclararlas. Es así, nos refieren que en el círculo panista están previendo que esa sea la estrategia de intimidación contra los alcaldes de oposición de cara al 2 de junio. Cierre de filas con Delfina y sin protagonismos. Nos dicen que llamó la atención el mensaje que envió el secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte, a sus compañeros de gabinete, pues les dijo que no se valen los protagonismos y que ninguna circunstancia los aleje del objetivo común, que es servir al pueblo. Y por ello el enemigo común que tienen es la pobreza. También don Horacio ratificó que la única guía para conducirse en el gobierno mexiquense es Delfina Gómez, quien es la mandataria estatal, pues con sus principios y valores morales marca el camino a seguir, el cual, recordó, es anteponer el interés social al personal de los funcionarios. ¿Llevará alguna dedicatoria el mensaje de don Horacio? Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. En vez de mediar, funcionario echa más leña al fuego. Al que le faltó oficio en Tamaulipas, nos cuentan, fue al subsecretario del gobierno estatal, Tomás Gloria Requena, de Morena, sobre todo para resolver conflictos sociales. Nos explican que hace días decenas de campesinos bloquean la carretera rumbo Nuevo para exigir que se les pague una indemnización de terrenos, por lo que acudió don Tomás. Pero a decir de los campesinos, llegó muy Juan Camaney, se plantó frente a ellos y en una actitud de perdonavidas los acusó de politizar la protesta, lo que enojó aún más a los manifestantes que ahora exigen la presencia del gobernador Américo Villarreal Anaya, también de Morena. No me ayudes, compadre. Logra candidatura pese a denuncia. Desde el baúl de los secretos de Hidalgo, nos platican que varias cejas se quedaron levantadas luego de darse a conocer que en la lista de candidaturas a diputados federales de Morena está incluido el alcalde de Huejutla, Daniel Andrade Zurutuza, quien llegó al cargo bajo los colores del PES, pero ahora se declara morenista. Nos detallan que lo cuestionable es que don Daniel cuenta con una denuncia vigente por el delito de abuso sexual, interpuesta hace 2 años, y hasta ahora no ha avanzado la acusación. Además de que presuntamente esa candidatura sería para una mujer, por lo que varios se preguntan si será un caso más de impunidad con protección de fuero, o en realidad se hará algo. Investigan abuso, pero advierten que no habrá culpables. Desde Sinaloa nos comentan que está bueno el escándalo que se armó en Mazatlán hace unos días, tras las fiestas del tradicional carnaval, donde presuntamente elementos de la policía municipal impusieron cuotas de 100 pesos por persona para permitir el ingreso al centro histórico. Nos indican que el asunto llegó a oídas del alcalde Edgar González Satarain, de Morena, quien ofreció investigar
Y el secretario de Seguridad Pública del puerto, Jaime Otoniel Barrón Valdés, intentó calmar los ánimos, prometiendo que el órgano interno del control indaga, pero advirtió que no se puede actuar contra ningún elemento porque no hay denuncia ni pruebas. O lo que es lo mismo, si no lo vi, no pasó. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al lunes 26 de febrero de 2024. Tenga usted un estupendo día y una excelente, fructífera, pero sobre todo saludable y exitosa semana. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda, CCO Noticias.